Una vez más en esta clase, Señor, te pido que pongas sabiduría en la boca de mi hermano, Señor, para que sea usted tomando el control y pueda dirigirnos en esta clase. Así también te pido por la vida de cada una de mis hermanas, Señor, que han dispuesto su mente y su corazón para recibir esta clase, que sea de bendición para nuestras vidas. También te pido por aquellos hermanos que van a ver la clase en YouTube o aquellos que no se pudieron conectar el día de hoy, que seas tú con ellos, amado Dios. Y así te pido, Padre, que usted tome el control en esta noche y que sea de bendición. Damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Para nosotros ahora huir de esclavitud ya suena como bastante raro, ¿verdad? Bastante complicado saber que alguien está en esclavitud, ya no es tolerable. Pero para la iglesia del primer siglo, esto era lo más normal, ¿verdad? Se calcula que aproximadamente unos 60 millones de esclavos había en este tiempo, y no era algo que sorprendiera. El imperio romano así había estipulado su orden social, donde tenían que haber esclavos y estaban ahí para cubrir, ¿verdad? Diferentes áreas domésticas, agrícolas, ¿verdad? Artesanías, sirviendo a la par de maestros, de médicos. Había una cantidad, y cuando vamos a la Biblia en el Nuevo Testamento, Corintios, Efesios, Colosenses, Tito, ¿verdad? Timoteo, Filemón, hacen referencia en algún momento también a los hermanos en Cristo que eran esclavos, ¿verdad? Y tendríamos que estudiar, ¿verdad? El tema de la esclavitud en la Biblia, y nos daríamos cuenta que también el esclavo tenía la oportunidad de poder ser libre espiritual, ¿verdad? Que podría tener libertad espiritual. Pero lo que sí cada uno de los autores, ¿verdad? De cada una de estas cartas ponían bastante énfasis, es que aunque fueran libres espiritualmente, no daba el derecho a ser libres legalmente. Entonces nos vamos a encontrar en algunas cartas donde la referencia de libertad era una referencia a la libertad espiritual, pero cada uno de estos autores, y especialmente ahora Pedro, que es el que estamos estudiando, hace la referencia de aunque sean hermanos en Cristo, aunque tengan una libertad espiritual, deben de someterse a la autoridad de sus amos. Y esto hasta cierto punto hace como un contraste, ¿verdad? ¿Cómo es posible que soy cristiano, pero tengo que someterme en este tiempo a la esclavitud, ¿verdad? Someterme a mis amos. Si recordamos la historia de Filemón, Pablo le predica a Onésimo y pareciera que en la cárcel donde estaba Onésimo y Pablo, Onésimo recibe a Cristo, ¿verdad? Hace una profesión de fe, y luego Pablo le envía donde su amo y le dice hay que presentarse y hay que pagar las consecuencias, aunque la carta es bien clara en decir, Filemón, lo que me debes me lo cobras a mí, ¿verdad? Pero ahí va el hermano en Cristo. Y en ningún momento hace referencia de que queda libre legalmente de la esclavitud. Él tenía que seguir sirviendo, aunque su condición espiritual había cambiado totalmente, ¿verdad? Pedro ahora entonces nos enseña que el siervo, el esclavo aprobado, ¿verdad? Por Dios, aprobado por el hombre, se sujeta de una u otra manera, aun cuando sufra, ¿verdad? Cuando esté sufriendo injustamente, debe de someterse. Y esa es la enseñanza que Pedro va a plantear, ¿verdad? Y que esta noche vamos a ver a través del texto cómo Pedro plantea este punto, ¿verdad? Y que el esclavo, ¿verdad? Ha de seguir el ejemplo de Jesús. Entonces, no es que haga algo que nadie haya hecho. Y Pedro dice, miren, el ejemplo lo puso Cristo, ¿verdad? De cómo debemos de sujetarnos. Entonces, seguimos con los mandatos, ¿verdad? Pedro comienza, yo lo repito cada semana, comienza animando, ¿verdad? Comienza consolando, comienza diciéndole a la iglesia, miren, ustedes en Cristo no, hombre, tienen la misericordia de Dios. Pero ahora quiero explicarles, dice Pedro, que como hijos de Dios tienen una cantidad de responsabilidades.
y Pedro lo pone en palabras de mandato, ¿verdad? Y ahora uno de los mandatos es que deben de sujetarse, debe de haber sujeción, ¿verdad? Para nosotros ahora hablar de esclavos, como decía al inicio, no es algo que nos afecte, ¿verdad? En el sentido de, hay hermanos en Cristo que están en esclavitud y esto es una constante en todos los países o en la región donde estamos. Ahora es bien mínimo, ¿verdad? Si es que hubiera, es bien mínimo. Pero, ¿verdad? Existen todavía, hoy por hoy, hombres y mujeres que viven bajo opresión o bajo la injusticia, ¿verdad? Dentro de los trabajos, que esto es totalmente diferente a la esclavitud, pero existen por lo menos estos dos factores que a la persona, al trabajador, de una u otra manera están afectando, ¿verdad? Tanto esa opresión como esa injusticia, ¿verdad? No les permite gozar de los derechos, ¿verdad? O de protecciones legales que de una u otra manera hoy en la actualidad se deberían de tener. Y no significa que porque la iglesia del primer siglo estuviera en esclavitud y ya pasó el tema de esclavitud, no significa que ahora la Biblia no tenga nada que decir, ¿verdad? Pedro hace el énfasis y para nosotros en este tiempo ese énfasis de Pedro tiene que ser bien pertinente, ¿verdad? A la necesidad laboral y a todo el rol laboral que esto implique. Aún, dice Pedro, más adelante lo vamos a ver, aún que el jefe sea injusto, ¿verdad? Aún, dice Pedro, que haya opresión o aunque haya injusticia, debemos de permanecer, hace la referencia Pedro, correctamente. Ya, hermana Hilda, Araceli, perdón, oró. No sé si una de ustedes, hermana, quisiera leer Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 18 al versículo 25. Solo una de ustedes, por favor. Ya lo tengo, hermano. Sí, hermana Sara. Dice, criados, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecados sois abofeteados y lo soportáis, mas haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ahora, hay una pregunta. ¿En qué circunstancias, verdad, podríamos aplicar esto ahora? ¿En qué circunstancias lo podríamos aplicar? Ajá, hermanas. Podría ser cuando estamos tratando con alguien que no es cristiano y pues no podemos igualarnos o ponernos a su mismo nivel, sino que debemos demostrar cierta paciencia para que él vea que no reaccionamos de la misma forma. Sí. Si Sí, la persona ahora, es violenta, no tenemos que ser violentos. asumiendo que esa persona está sobre autoridad, ¿verdad? En nuestra vida. ¿Cómo nosotros deberíamos de aplicarlo? Usted hace un énfasis ahí. Ahora, ¿cuáles son algunas de las posibilidades o posibles reacciones que se esperan cuando el jefe o el patrón o el dueño, ¿verdad? Trata a una persona injustamente? ¿Qué es lo lógico que deberíamos de esperar? Esas reacciones, ¿verdad? Lógicas que nosotros deberíamos de esperar cuando la persona es tratada injustamente. Estamos en un contexto laboral. ¿Sí? Pues tal vez espera que reaccionemos de una forma no tan agradable y que eso ponga en mal testimonio nuestra vida.
porque, Sí. bueno, lo primero que hacen es señalarnos, de decirnos, de balde eres cristiano, o no aguantas nada. Ujú. O renunciar probablemente, ¿verdad? O a lo mejor hacer algo indebido. Podría ser la probabilidad también, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las razones según el texto por las que el creyente debe de sujetarse en una situación como la que estamos planteando en este momento? ¿Cuáles son esas razones? Por amor a Seguir el, Dios, ¿Sí? seguir el ejemplo de Jesucristo, dice. Pedro pone como ejemplo a Jesucristo, ¿verdad? Ya vamos a leer algunas cosas que Cristo hizo por las cuales nosotros deberíamos de seguir ese ejemplo. ¿Quién más iba a opinar? ¿Alguien más iba a opinar? ¿Cuáles son esas razones? Si leemos nuevamente el versículo 18. Alguien si lee el versículo 18. Estamos en el capítulo amén. 2. Ajá. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Uh-huh. Porque Ahora, es una orden. exactamente. Por amor a Dios tenemos que soportar. Bueno, y Pedro, someternos. Pedro pide al esclavo en este contexto, ¿verdad? En el primer siglo, pero Pedro pide ahora al trabajador que tenga una conducta correcta, que tenga una actitud correcta. Y eso es lo que debe de caracterizar al trabajador cristiano, ¿verdad? La conducta y la actitud correcta. Si recordamos las semanas anteriores, Pedro viene haciendo un énfasis en la conducta del cristiano, con su vida, con el gobierno. Ahora hace el énfasis con el trabajo, ¿verdad? Dentro del trabajo, un trabajador, un obrero, su conducta y su actitud. Pero dice que debe de mostrar respeto y debe de mostrar obediencia a su jefe, a su supervisor, al dueño, ¿verdad? En el contexto de la iglesia primera era al amo, ¿verdad? Es interesante notar que no se hace la pregunta, ¿quién tiene el derecho sobre mí? Pedro no está planteando eso, ¿verdad? Sino cuál debe de ser mi reacción ante los que tienen autoridad sobre mí, que es totalmente diferente, ¿verdad? La persona que tiene esa autoridad, ¿cuál va a ser mi reacción? Si esa persona es justa o si esa persona es injusta, ¿cuál tiene que ser mi reacción? Y Pedro plantea, bueno, sigamos un ejemplo, ¿verdad? Ya lo vamos a ver más adelante. Hay un ejemplo el cual nosotros debemos de seguir, pero sí ya está planteando por lo menos 4 cosas en la vida de un cristiano dentro de su trabajo, su actitud, su conducta, su respeto y la obediencia que debe demostrar delante de su jefe, sea justo o sea injusto, ¿verdad? Creo que, y lo leíamos, hermana Saray lo leía hace un momento, pues es bien fácil ser respetuosos, ser obedientes, tener una buena actitud, tener una buena conducta con un jefe que es justo, con un jefe que es correcto. Eso es fácil, eso es sencillo, ¿verdad? Lo difícil es tener una buena conducta, tener una buena actitud, ser respetuoso y ser obediente con un jefe que es totalmente injusto, ¿verdad? Totalmente injusto. Ahí es donde está el tema que Pedro ahora está planteándonos a nosotros, ¿verdad? Las circunstancias, ¿verdad? Y ya lo leímos del versículo 18 al 20. Nuestra responsabilidad hacia el jefe no se va a limitar a los casos en que él vaya a ser amable o vaya a ser comprensivo. Pedro no está planteando eso. Tampoco Pedro está diciendo que se va a limitar a las circunstancias en que las órdenes que este jefe dé, ¿verdad? Y las disposiciones sean justas y sean correctas. Pedro tampoco está planteando eso, ¿verdad? El Evangelio, Lucas, uno de los escritores, hace el énfasis, ¿verdad? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores
hacen lo mismo, Lucas 6, 32 y 33. Y Pedro está haciendo este mismo planteamiento, ¿verdad? Está tomando esta idea y está diciendo, miren, en esta sociedad donde las jefaturas, donde los que están sobre autoridad nuestra dentro de un trabajo no actúan de una forma correcta, no dan las órdenes de una forma donde haya justicia, ¿verdad? Donde sean de una u otra manera amables o comprensivos, sino que es totalmente diferente. Pedro dice, nosotros como cristianos debemos de ser correctos. Y yo ya mencionaba 4 cosas, ¿verdad? En nuestras actitudes, en nuestro comportamiento, ¿verdad? En la forma como vamos a respetar y la forma como vamos a obedecer, ¿verdad? Porque yo podría estar obedeciendo con una muy mala actitud, ¿verdad? Yo podría estar viviendo aparentando una buena conducta, ¿verdad? Pero en realidad estoy faltando el respeto. Y debo de equilibrar todos estos detalles. Ahora, estos versículos que Pedro está exponiendo pareciera hoy en día que se contradicen totalmente, hoy en la actualidad, a la enseñanza de muchas iglesias que nos afirman que Dios promete prosperidad, salud y bienestar al creyente, ¿verdad? Sí, digo sí en una parte, pero cuando nos topamos en un trabajo con un jefe que es totalmente diferente a justicia, totalmente diferente a comprensión, entonces, ¿dónde está todo esto que nos habla de prosperidad y bienestar? Parece que en ese trabajo no hay. Entonces, Pedro dice cuál debe de ser nuestra forma de actuar dentro del trabajo. Y Pedro está diciendo que debemos de obedecer a ese jefe. Debemos de respetar a ese jefe, ¿verdad? Nuestra actitud debe de ser una actitud correcta delante de las disposiciones que ese jefe esté poniendo, aunque yo sé que no es correcto, ¿verdad? Aunque yo sé que es injusto. Y Pedro dice, debemos de hacerlo. Debemos de vivir conforme y actuar conforme a un modelo que ya nos lo va a plantear dentro de un momento, ¿verdad? Es complicado, hermano. Yo no sé si, hermana, ¿verdad? Si alguna vez o hoy mismo, ¿verdad? Hoy por hoy, se han tenido un jefe que es totalmente diferente al patrón, ¿verdad? Establecido de un jefe bueno, sino que este es un jefe malo completamente. ¿Cuál es entonces, verdad? La reacción como cristiano. ¿Qué debemos de hacer, verdad? Hay un anhelo que Pedro está tratando de exponer y que debería de ser la meta que el cristiano debe de alcanzar, y es ser aprobados por Dios en su actuar, ¿verdad? Pedro dice, probablemente el jefe no va a aprobar lo que yo hago. Probablemente la gente a mi alrededor, mis compañeros de trabajo, no van a aprobar mi conducta, mi reacción, mi actitud, ¿verdad? Probablemente no lo van a aprobar. Pero Pedro dice, nosotros la meta que debemos de establecernos es ser aprobados por Dios, aunque los hombres no nos aprueben. Y Pedro le dice a los esclavos en este momento, ¿verdad? En este contexto, que ellos más que nadie deben de buscar la aprobación de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo? Colaborando y siendo pacientes, aunque sean tratados injustamente, ¿verdad? Dentro de un trabajo, yo debo de agradar a Dios en primer lugar. Yo debo de hacer las cosas para Dios en primer lugar. Porque si mi pensamiento, ¿verdad? Si mis ganas de cada día en el trabajo es agradar a Dios, aunque tenga un jefe totalmente injusto, yo voy a estar haciendo las cosas correctamente. Aunque haya maltrato, ¿verdad? Aunque hayan burlas, aunque haya lo que fuera, que no es nada agradable para una persona. Pedro dice, dentro de ese lugar, usted debe permanecer siendo aprobado por Dios. O sea, usted tiene que buscar completamente la aprobación de Dios. Y es complicado, ¿verdad? Y es bien difícil de vivirlo cuando
alguien podría decir, ¿verdad? Un hermano en Cristo, pues sí, sí, es que decirlo es fácil, pero estando con un jefe difícil, ¿verdad? Un jefe complicado, un jefe injusto, un jefe que no es compasivo para nada. Ahí la cosa se vuelve totalmente diferente, ¿verdad? Y Pedro dice, estamos en libertad de aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente, ¿verdad? Para mejorar las circunstancias de nuestro trabajo. Claro que sí, que nos permite escapar del sufrimiento injusto. Claro que sí, ¿verdad? Si yo voy a buscar un trabajo, si tengo la oportunidad de otro trabajo, pues yo me voy a mover de trabajo. Es así, ¿verdad? Ahora, pero también a través de los padecimientos, de las dificultades, de los problemas. La pregunta es, ¿va a lograr Dios los resultados provechosos para nuestro desarrollo personal? Y Pablo en Romanos capítulo 28 dice que sí, que tener ese jefe difícil va a ayudarnos a moldear nuestro carácter, va a ayudarnos a tener temple en las decisiones que probablemente en otro trabajo tengamos que tomar, a hacer las cosas totalmente diferentes. Ahora, ¿es correcto orar pidiendo para que Dios nos libre de ese sufrimiento dentro de ese trabajo? Salmos, ¿verdad? 109, versículo 21 al 31, hace un énfasis que sí, que nosotros podemos orar, ¿verdad? Que debemos de orar para que sea así, para que Dios nos libre del sufrimiento. Ahora, no significa, y ahí yo le voy a poner bastante énfasis, oremos toda la vida para que Dios nos libre del sufrimiento, pero no significa que Dios conteste como nosotros quisiéramos. Eso también está, creo que claro y lo entendemos, ¿verdad? Y ahí podría haber otro planteamiento, ¿verdad? Es permitido protestar cuando somos tratados injustamente y parece que la Biblia dice que sí, podemos hacerlo, siempre y cuando, ¿verdad? Lo hagamos de la manera correcta, siguiendo los pasos correctos. Por lo menos la iglesia en el primer siglo tenían leyes que les proporcionaban las garantías, ¿verdad? Y los recursos en algunos casos para hacerlo, pero la mayor gran parte del tiempo y la mayor gran parte de personas no tenían esas garantías ni recursos. Pero sí cabía la oportunidad, ¿verdad? Para que pudieran. Ahora, decir, voy a ir a la calle y voy a manifestarme y voy a quebrar cosas y voy a destruir propiedad privada y voy a hacer, parece que la Biblia nos está diciendo que no, que eso no lo puedo hacer, ¿verdad? Pero sí está la garantía de si voy en orden, ¿verdad? El voto, yo puedo ejercer voto para cambiar muchas de las cosas que hoy por hoy parecen injustas, ¿verdad? Hay leyes, ¿verdad? Puedo acudir a cualquier órgano judicial y establecer con un abogado cuáles son las leyes que se me han violentado, ¿verdad? O las negociaciones que muchas veces se dan en las empresas entre los trabajadores y los dueños de empresas, ¿verdad? O de una u otra manera, hay que oír la palabra protesta hoy por hoy suena a ir y destruir, ¿verdad? Pero no necesariamente. Hay muchas protestas que son pacíficas, ¿verdad? ¿Puedo hacerlo un cristiano? Pues sí, ¿verdad? Yo diría sí, sí podemos hacerlo, ¿verdad? Y hay algunos textos ahí que podríamos nosotros utilizar sin estirar esos textos. Ahora, en algún momento de la vida laboral habremos tenido algún jefe, ¿verdad? Áspero o injusto. Si usted dice no, gracias a Dios, ¿verdad? Si usted dice sí, pues eh, Pedro hace el énfasis. El cristiano no está exento de esto. Va a suceder, ¿verdad? Pero si hemos tenido o ha tenido un jefe áspero, injusto, ¿cuáles son las actitudes que normalmente surgen en estos casos? ¿Cuál es la actitud que surge de mi vida? ¿Verdad? Podrían ser actitudes negativas. Pedro está diciendo, debemos de buscar la aprobación de Dios. Si mis actitudes son negativas, entonces no estoy bajo ese lineamiento, ¿verdad? No estoy queriendo lograr esa meta de agradar a Dios, ¿verdad?
o si hemos tenido esta situación de jefaturas difíciles, ¿cómo hemos manejado esa situación? Hemos orado, ¿verdad? Y Señor, quítame a este jefe o cambiame de trabajo, ¿verdad? O ayúdame a tener la mejor actitud posible para hacer bien mi trabajo. Cosas y casos, ¿verdad? Ahora, alguien dirá, pues yo no, ¿verdad? Yo no he tenido esta situación hoy por hoy, ¿verdad? Y gracias a Dios, y gracias a Dios. O hoy mismo alguien podría estar en una situación con su jefe de lo que Pedro está planteando. Y la segunda parte de esta clase es, ¿cuál es el modelo que Pedro plantea? ¿Qué es lo que Pedro está diciendo con respecto a cómo tratar esta situación? La segunda parte de lo que acabamos de leer, ¿verdad? Pedro dice, nuestro modelo debe de ser Cristo, ¿verdad? Nuestro Salvador. Él debe de ser nuestra meta, ¿verdad? Nuestro camino a seguir. El hombre no llega a ser cristiano por seguir el ejemplo de Cristo. Eso lo sabemos al inicio de este curso lo mencionábamos, ¿verdad? Por hacer, por mis obras, yo no voy a ser cristiano, ¿verdad? Los pasos son bien correctos y bien claves cuando la Biblia nos dice debemos de confesar que somos pecadores y aceptar que no podemos conducirnos de manera que agrada a Dios viviendo una vida de pecado o queriendo a través de nuestro comportamiento, nuestras obras, llegar a ser un hijo de Dios, ¿verdad? Llegar a ser cristiano. Eso es imposible. Un hombre, una mujer, si no reconoce su pecado, ¿verdad? Y si no se aferra a la gracia, a la misericordia de Dios, como Pedro lo dice en el primer capítulo, difícilmente, ¿verdad? Difícilmente puede llegar a ser cristiano. Esto implica, ¿verdad? Confesar mi pecado y esperar en Dios el perdón, ¿verdad? Y que Pedro dice, sí, así fue y así es, ¿verdad? Y entender que Cristo vino y murió en la cruz, llevando mi castigo a esa cruz, llevando mi pecado a esa cruz, ¿verdad? Esto es lo que en primer lugar Cristo nos enseña. Cuando una persona llega a ser verdaderamente cristiano, entonces, como el orden natural, el camino correcto de una persona que verdaderamente llega a ser un cristiano es imitar a Cristo. Y ahí es entonces donde Pedro está diciendo que debemos de imitarlo, que debe de ser nuestro ejemplo, ¿verdad? Y entonces ese es el camino correcto. Pero yo puedo decir, yo quiero imitar a Cristo, ¿verdad? Pero no he confesado mis pecados, no he entregado mi vida a Jesucristo, ¿verdad? No he recibido el perdón de mis pecados a través del reconocimiento, ¿verdad? De lo que yo soy, he hecho y no he pedido perdón al Señor, no he confesado con mi boca, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Entonces, me estoy saltando el camino. Estoy como que en un atajo, ¿verdad? El orden correcto es ser cristiano. Y luego Pedro dice, mire, usted entonces debe de imitar, debe de hacer conforme a lo que Cristo quiere dentro de su trabajo, ¿verdad? Esto es como lo básico. Y el versículo 21 nos deja el planteamiento, Pedro, y nos dice, miren, Jesús soportó todo para dejarnos el ejemplo de que podemos someternos y podemos soportar y podemos estar en ese lugar hostil, trabajando y mostrando quién es Cristo en nuestra vida. Y a través, como lo miramos en las semanas anteriores, a través de nuestra vida, nuestro comportamiento, ¿verdad? Poder enseñarle a otros lo que Cristo está haciendo en nuestra vida. Dice Pedro, Él es el ejemplo, haciendo referencia, ¿verdad?, a lo que los griegos antes utilizaban para que una persona aprendiera a escribir, ¿verdad? Ponían el molde de la letra, ese era el ejemplo, el molde de la letra, y la persona venía y trabajaba sobre ese molde, sobre ese ejemplo, ¿verdad? Y entonces, definitivamente, eso iba a quedar correctamente. Nuestro molde es Cristo. Y nosotros vamos a caminar y vamos a ser
conforme a ese molde, ¿verdad? Cada cristiano, esperando ser un buen alumno o, dicho de otra manera, un buen discípulo, ¿verdad? Vamos a copiar exactamente el comportamiento de Cristo. Y eso es lo que Pedro está haciendo referencia, ¿verdad? Ninguna injusticia que estemos viviendo se va a comparar con la injusticia que Cristo vivió o que Cristo sufrió. Debemos de hacernos, ¿verdad? O debemos de sentir vergüenza, diría yo, cuando nos molestamos porque estamos siendo tratados injustamente. Y cuando nos ponemos como ejemplo a Cristo, ¿verdad? Y cuando lo pongo de ejemplo, cuando lo pongo de modelo y me pongo yo a querer calcar ese modelo en mi vida, yo digo, bueno, quizás todavía no he llegado a ese punto de injusticia en mi vida. Y me estoy quejando y estoy sufriendo y estoy haciendo todo lo que estoy haciendo y no he llegado a ese alto grado de injusticia que Jesucristo vivió. Y aún así, ¿verdad? Jesucristo hace la referencia de debemos de soportar pacientemente. Jesús soportó todo ese sufrimiento, aunque pasó por toda la presión, por toda la amenaza, por todo el maltrato, ¿verdad? Nunca cometió un acto del cual fuera reprobado, ¿verdad? Por el Padre. O se dijo, o en algún momento Jesús haya dicho algo pecaminoso. Su conducta y sus reacciones fueron totalmente, dice la Biblia, santas y correctas. Si alguien por favor me lee Isaías 53:9. Isaías 53:9. ¿Alguien puede leer Isaías 53:9? Amén. Sí. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. 53:9. Bueno, exactamente. Nunca hubo maldad, ¿verdad? Nunca hubo engaño en su boca. Isaías haciendo referencia a Jesús, ¿verdad? Impecable, impecable. Aunque fue tratado injustamente, fue impecable. El ejemplo que Pedro está diciendo que debemos de tener, ¿verdad? Jesús soportó todo lo que soportó porque confiaba en que todo lo que Dios iba a evaluar, lo iba a evaluar a través de ese momento y Dios mismo iba a ser justo, ¿verdad? Tal vez a nosotros nos va a parecer adecuado cuando de una u otra manera, ¿verdad? Dios se va a manifestar a través de ese juicio, ¿verdad? Y la Biblia hace la referencia que los enemigos van a ser destruidos justamente. Pero esto no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Destruir a la humanidad. Él espera que todos lleguemos al arrepentimiento. Por eso el sufrimiento y la muerte de Cristo fue necesaria para proveer la salvación a todos, ¿verdad? Nunca maldijo ni amenazó a las personas que estaban tratándolo injustamente. Ese momento fue, pues, ¿verdad? Esto tiene que suceder porque tengo que salvar a la humanidad. Mateo capítulo 5, versículo 11 al 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, ¿verdad? Mateo haciendo esa referencia. Doblemente bendecida la persona que por causa de Dios es perseguida, es ultrajada, es maltratada, ¿verdad? Dentro de un trabajo, muchos compañeros de trabajo, muchos jefes, solo por el hecho de decir que es cristiano, ya usted ya está en la mira. Pero también, como cristianos, ¿verdad? Solitos nos exponemos porque nos tocan horarios de trabajo donde usted tiene culto y usted dice, no, yo no voy a ir porque yo tengo culto, yo no voy a ir al trabajo y ando moviendo los turnos, ando faltando, ¿verdad?
¿Y por qué faltó? Y el jefe dice, porque tiene culto, ¿verdad? Cuando Pedro hace la referencia, debemos de ser responsables, ¿verdad? Con nuestro trabajo. Pero es que yo tengo ministerio, hermano, yo tengo que estar en el ministerio. Yo, ¿verdad? De manera personal diría, pues entonces renuncia a su trabajo y quédese con su ministerio. Pero de lo contrario, Pedro hace el énfasis, el testimonio que debe demostrar con esos jefes, con esos compañeros en ese trabajo donde está siendo tratado injustamente. Ser responsable más que cualquier otra persona. Ser responsable, ¿verdad? Ser correcto más que cualquier otra persona. Ser correcto dentro del trabajo, ¿verdad? Para que no haya un motivo por el cual cualquier persona pueda señalar. Jesucristo soportó el sufrimiento, ¿verdad? ¿Era correcto? Cualquiera diría no. ¿Era justo? Cualquiera diría no, ¿verdad? Porque puso su vista y su confianza en Dios, que todo lo que estaba sucediendo era perfecto. Y de la misma manera nosotros debemos de buscar esta misma actitud de Dios. No buscar una forma donde, digamos, yo ya hice lo que tenía que hacer, ¿verdad? O mi jefe me hizo esto, me la va a pagar, me voy a vengar, ¿verdad? O me la voy a desquitar y ya van a ver que conmigo nadie se mete porque yo soy un hijo de Dios y yo voy a orar para que este jefe se muera. Debemos de tener cuidado porque Cristo en ningún momento hizo algo parecido, ¿verdad? Ni se expresó, soportó todo lo que tenía que expresar, soportar, porque había una meta que Jesús mismo tenía, ¿verdad? Había una meta establecida. Todo ese sufrimiento, toda esa humillación, no lo hizo que se olvidara del objetivo que tenía, ¿verdad? Ahora, dentro de ese trabajo, hermano, ¿cuál es el objetivo que nosotros tenemos? Usted va a decir, que cada fin de mes yo obtenga un salario. Es lo correcto, ¿verdad? Trabajamos por un salario. Pero ¿qué otro objetivo tenemos? Yo tengo el objetivo de llegar y jubilarme, ¿verdad? Y que de ahí yo pueda pasar mi jubilación. Buen objetivo. Pero ¿será que alguien tiene el objetivo de dar testimonio con su vida a través del trabajo? Entonces cada día, Señor, ayúdame a cumplir ese objetivo también. A obtener mi dinero cada fin de mes. A trabajar por jubilarme. Pero también a trabajar por mostrarte a ti. Por dar un buen testimonio de ti. Ayúdame a que mi jefe y mis compañeros de trabajo digan que un cristiano también hace las cosas perfectamente, que un cristiano también es responsable en su trabajo, que cualquier cosa puede pasar, pero un cristiano va a estar ahí en su puesto de trabajo haciendo las cosas correctamente, como se debe de hacer. Pero no como hoy en día, ¿verdad? Y lamentablemente, usted lleva una carta de referencia de alguien, ¿verdad? De una iglesia, porque usted quiere ir a buscar un trabajo y mire, aquí traigo una carta de presentación que yo soy de la iglesia tal. Y el jefe ve la carta y dice, usted es de una iglesia evangélica. Sí, pues no lo voy a contratar. ¿Y qué pasó, verdad? No, hombre, si los peores problemas dentro de esta empresa, los cristianos evangélicos me los están causando. Pedro no está haciendo ese énfasis, ni está diciendo, espero que los cristianos nadie los quiera dentro de los trabajos, sino que Pedro está diciendo, aunque haya sufrimiento, aunque haya humillación, no olvide cuál es su objetivo. Que ese jefe injusto pueda conocer a Cristo. Que esos compañeros, ¿verdad? Pecadores puedan conocer a Cristo. ¿Cómo? A través de mi trabajo. Durmiéndome, llegando tarde, saliendo temprano, agarrando más tiempo de la comida. No creo hoy en día que sea así, ¿verdad? No creo que hoy en día nosotros con nuestro testimonio podamos ganar a alguien para Cristo con esas actitudes dentro del trabajo. No creo que pueda ser así, ¿verdad? Pedro dice, mire, Cristo resistió todo esto, padeció hasta lo sumo y murió para llevar sobre sí el castigo nuestro, ¿verdad? El castigo de nuestros pecados, para que ahora nosotros fuéramos librados del dominio del pecado y viviéramos en rectitud. Ese es el planteamiento que Pablo hace, para que vivamos en rectitud, para que ahora dentro de nuestros trabajos nosotros seamos rectos,
correctos a la hora de hacer lo que nos corresponde, ¿verdad? La frase fuisteis sanados que Pedro hace énfasis en el versículo 24-25 no se refiere a que la muerte de Cristo iba a proveer sanidad física, sino del alma, sino de nuestra mente, ¿verdad? Que viene por el perdón de nuestros pecados y la victoria que Cristo estableció sobre el pecado. A esa sanidad, ¿verdad? Pedro está haciendo énfasis. A que nuestra mente ya no va a estar turbada, ¿verdad? A que emocionalmente vamos a estar equilibrados para desarrollar lo que se nos pida y poder estar firmes a pesar de la persona que está bajo, que está en autoridad de nuestra vida dentro de un trabajo. Ahora imagínense, espiritualmente, emocionalmente, una persona que no tiene a Cristo en su corazón y es jefe, yo no puedo esperar nada bueno. Emocionalmente no está bien, espiritualmente no está bien. Sus decisiones, sus órdenes, sus actitudes, su conducta no van a ser las correctas. Y esa persona es mi jefe. ¿Cómo espero ser tratado? Definitivamente mal. Pero es mi responsabilidad mostrar a Cristo a esa persona. ¿Cómo? A través de mi trabajo, haciendo mi trabajo, como me lo pide. Y si puedo dar más todavía, pues la Biblia hace el énfasis que debería de ser mejor, ¿verdad? Pedro continúa hablando sobre el propósito del sufrimiento de Cristo, ¿verdad? No lo merecía. La Biblia dice que no, pero fue necesario, ¿verdad? Para que todos nosotros tuviéramos ahora salvación y pudiéramos tener vida eterna. Pedro maneja este detalle y dice, bueno, nuestro sufrimiento dentro del trabajo es justo. No es justo. Es necesario. Probablemente no sea necesario. Pero a través de ese sufrimiento, alguien podría estar observando nuestro actuar. A través de esas injusticias, alguien podría estar viendo qué hace el cristiano. Y ese testimonio puede llevar a esa persona a conocer a Cristo, ¿verdad? Pedro está usando una figura bien difícil, ¿verdad? Bien complicada. Porque aquel que está sufriendo en el trabajo no es muy agradable el estar oyendo lo que Pedro plantea. Pero cuando nuestro objetivo está bien claro, cuando nuestro propósito de estar en esa empresa está bien claro, que no es dinero, que no es jubilación, sino es llevar a Cristo al corazón de ese jefe, ¿verdad? Que no lo tiene, que es injusto, que no es misericordioso. Cuando mi objetivo es ese, entonces mi trabajo toma un énfasis totalmente diferente, ¿verdad? Decía yo hace un momento, podríamos estar viviendo una experiencia de injusticia y alguien podría decir, sí, ¿verdad? Lo estoy viviendo. Enfoque ese trato, ese maltrato. Enfóquelo al sentido de vale la pena si esa persona conoce a Cristo. Y probablemente yo no le pueda predicar, no pueda abrir mi boca para predicarle de Cristo. Pero a través de mi trabajo, a través de mi responsabilidad, ¿verdad? Podría estarle predicando de Cristo. Pedro hace un énfasis también de obispos, ¿verdad? Y se refiere a la persona que va a velar por el bienestar de otros y lo supervisa. Ahora, imaginémonos el consuelo de una u otra manera que los cristianos de la primera iglesia estaban teniendo o sintiendo en medio del sufrimiento, ¿verdad? Al recordar que tienen un pastor, que tienen un obispo, alguien que los cuida. Hermano, dentro de ese trabajo, Pedro dice, mire, ustedes van a ser cuidados, ustedes van a estar siendo protegidos, ¿verdad? No se preocupen, habla Pedro de los ancianos de la iglesia más adelante, ¿verdad? En el capítulo 5, llamando a los pastores a ellos, ¿verdad? Y a Jesucristo como el príncipe de los pastores.
Si Cristo mismo no hubiera sufrido, entonces nosotros no seríamos perdonados. Eso es un hecho. Seguiríamos descarriados y sin disfrutar de ese cuidado que Cristo nos está dando, ¿verdad? Ahora, todo esto que Pedro está planteando, Pedro lo está planteando desde el punto de vista, aunque usted esté sufriendo, aunque usted esté siendo maltratado, ahí está Cristo con usted cuidando. Ahí está el Señor velando por usted. Casi que Pedro dice, sea fuerte, resista, ¿verdad? Pero sí la palabra sométase, ¿verdad? La hace y casi suena agache la cabeza, ¿verdad? Siempre y cuando usted tenga el objetivo correcto. Que ese jefe, que esa gente de ese trabajo puedan conocer a Cristo. Y quizás no tenga la oportunidad de hablar, de abrir mi boca, de exponer el mensaje, ¿verdad? Pero mi trabajo, mi actitud, mi conducta, van a hablar también. Y van a mostrarle a las demás personas cuál es la seguridad que yo tengo. ¿Quién es el que me dirige? ¿Verdad? Y Pedro dice, mire, tenemos un pastor, tenemos un obispo que está velando por nosotros, que está cuidándonos, que nos está ayudando, que nos está animando. Para que aunque estemos a los hermanos de la primera iglesia, ¿verdad? Aunque estén como esclavos, que esto es peor que lo que nosotros hoy por hoy vivimos dentro de los trabajos, aunque estén como esclavos, con amos injustos, amos que no tienen misericordia, sepan que Cristo les está cuidando. Sepan que tienen un pastor y un obispo que está velando por ustedes, que les está animando, que les está ayudando, ¿verdad? Lo mismo para nosotros ahora, dentro de un trabajo, ¿verdad? Llego hasta aquí, hermanos. No sé si hay comentarios, preguntas. Bueno, pues lo de acerca de soportar con personas así difíciles, no solo se trata de jefes o de algún trabajo, sino incluso también en la escuela. Yo, por ejemplo, que estoy estudiando, no tiene mucho que salir de prepa, entonces me ha tocado que hay profes difíciles incluso, y pues aplica de igual forma porque como estudiante hay que aprender a soportar, en especial, ¿no? Porque sabes que es mejor que hagas el trabajo aunque el profe te exija mucho. Es mejor hacer bien el trabajo porque te va a beneficiar a ti y te va a beneficiar y te va a servir porque puedes aprender y lo puedes aplicar en algún momento y todo eso. Entonces, también lo aplico ahí porque, como usted dice que Jesús es el ejemplo de servir y de soportar toda clase de sufrimientos, ¿no? Y como Jesús cuando vino por primera vez, tuvo de seguro un proceso de aprendizaje, ¿no? Aprendizaje de, no sé, de algunas cosas. Entonces, pudo ser alumno también en algún momento, en su niñez o en su adolescencia. Entonces, fue un ejemplo para mí, incluso con profes difíciles. Sí. Sí, ahora, el objetivo, ¿verdad? Aunque estemos estudiando, trabajando, ¿verdad? O tengamos a alguien de autoridad sobre nosotros, ser aprobados por Dios. Que lo que hagamos a Dios le agrade, ¿verdad? Si en el contexto de estudiante, ¿verdad? Yo puedo predicar el evangelio con notas de 3 y 2. No puedo predicar el evangelio, ¿verdad? Porque entonces, no, hombre, ¿cuál es la gracia de ser cristiano? Con notas de 1, 2 o 3. No. Para ser así, mejor no. Notas de 9, 10. Una nota no va a representar el conocimiento que yo tengo. Eso es un hecho. Pero como nuestro sistema de educación nos pide notas, yo voy a ser mejor que todos. Y entonces la pregunta es, ¿por qué tenés 10? ¿Por qué tenés 9? Ah, porque yo soy un cristiano.
porque yo soy una cristiana, ¿verdad? Entonces ya cualquiera me pone atención. Ya el maestro dice, bueno, ¿y por qué se saca 9 y 10? Probablemente está copiando, ¿verdad? Y le voy a poner más atención porque quiero encontrarle la copia. Y se va a dar cuenta que no, ¿verdad? Se va a dar cuenta que el cristiano que estudia se duerme a las 2 de la madrugada leyendo, estudiando. Y se va a dar cuenta que el cristiano que está estudiando hace las cosas bien, porque primero quiere ser aprobado por Dios. Y segundo, con sus notas, con su trabajo, con su esfuerzo, quiere dar testimonio, ¿verdad? Probablemente no tengamos la oportunidad de abrir nuestra boca y predicar el evangelio, pero sí nuestro testimonio con las notas, con el trabajo, con mi comportamiento, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, yo voy a predicar. Sí, eso es así, ¿verdad? Y tenemos que también, ¿verdad? Hay maestros que son la autoridad y son complicados, ¿verdad? Eso es un hecho. Creo que todos hemos vivido algo así. ¿Alguien más? Bueno, vamos a orar. Como decía al inicio, hasta aquí llegamos la primera parte, ¿verdad? Ahí el otro año nos vamos a ver para terminar esta carta, primera de Pedro, ¿verdad? Esto sería en 2 partes. Hoy terminamos la primera parte. Si usted está en otra clase, probablemente ahora le van a dar un diploma. Nosotros nos vamos a esperar hasta el próximo año para terminar completamente la primera carta de Pedro para obtener nuestro diploma, ¿verdad? Oremos, inclinemos nuestra cabeza, démosle gracias a Dios. Padre, gracias esta noche al permitirnos estudiar y seguir aprendiendo, Señor, sobre los mandatos que podemos encontrar en tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe, nos redarguya, nos instruya, Señor, para caminar conforme a tu voluntad, ser perfectos. Ayúdanos en nuestro trabajo o con las personas que están puestas sobre nosotros como autoridad. A nosotros ser personas que nos sometemos, que hacemos correctamente, Señor, perfectamente el trabajo, llámese estudio, llámese laboral, llámese, Señor, el área donde nos desarrollemos. Ahí hacer las cosas perfectamente, esperando, Señor, tu aprobación. Y ayúdanos a dar testimonio de ti, Señor, aún en lo que hacemos. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanas, hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos el próximo año. Aquí terminamos esta clase. Bendiciones. Pasen Gracias. buenas noches. Gracias, Buenas noches. bendiciones. Buenas noches, mi Pasen buenas noches.